Mis amigos, mis hermanos, privilegio grande poderles saludar. Esperamos que se encuentren bien, cada uno en sus hogares, sus familias, o en cualquier lugar que se encuentre. Lo importante es que estamos contando siempre con las bendiciones maravillosas de Dios. Hoy quiero llamar su atención sobre una porción de la palabra del Señor en San Juan capítulo 15. Y vamos a hacerlo, a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En la analogía que Jesús nos presenta ahorita con la figura de la vid, vamos a aprender algunas lecciones que son sencillas, pero que son importantes para nuestra vida. Le he llamado a esta reflexión cuestión de relación. ¿Por qué? Porque en este pasaje el Señor nos está enseñando a través de este ejemplo de la vid, la relación que existe, primero entre el labrador, que es el Padre, luego la vid, que es el Hijo, y luego los pámpanos o ramas que son en ese momento, por supuesto, los apóstoles o los discípulos, los oyentes de Jesús. Pero en el momento de hoy, usted y yo también podríamos meternos ahí y ser parte de esta relación. Pero al final es cuestión de relación. Bueno, lo que está diciendo aquí el Señor es que existe una vid, pero que esa vid tiene alguien que la cuida, la protege, la trabaja, por decirlo así, con tal de que esa vid pueda llevar fruto. En ese caso particular dijimos el Padre labrador, Jesús la vid, y los oyentes de Jesús y los apóstoles más seguramente los pámpanos o las ramas, como decimos corrientemente. Bueno, la figura de la vid es muy aleccionadora, porque de la vid vienen las uvas. De las uvas se extrae el vino, y el vino es un símbolo en la Biblia de muchas cosas, pero una de ellas, por supuesto, es el gozo, la alegría y sobre todo ese sentido de satisfacción que en un momento puede provocarse. No olvidemos que el vino para el hebreo, para el judío, es parte de su dieta diaria, es parte de lo que él consume básicamente. Así que tener eso ya era como para nosotros, por decir algo, tener la tortilla, tener el pan, tener el café, es lo básico para nosotros. Eso ya significa pues que tenemos una bendición. Y entrando un poquito a este proceso, vemos que hay cierta secuencia en el pensamiento que Jesús está trasladando. Número 1 dice que hay que dar fruto. Número 2 dice que hay que dar mucho fruto. Y número 3 dice que ese fruto debe de ser buen fruto. O sea, que ese fruto permanezca. Independientemente de cómo consideremos nosotros el fruto o el éxito o la satisfacción o la vida misma, lo que intuimos por esta palabra es el hecho de que como que la vida es una oportunidad de alcanzar ciertas metas, ciertas condiciones, ciertas satisfacciones, y eso pues por supuesto, mis amados hermanos, todos lo anhelamos, todos lo queremos, todos deseamos lo mejor. Y claro que si a un momento dado las personas pueden alcanzar riqueza y fama y todo eso, pues bueno, es parte de. Recientemente vimos, o mejor dicho, escuchamos del fallecimiento de uno de los grandes hombres del Evangelio en las últimas décadas, el doctor Luis Palau. Tuve oportunidad de escuchar varias prédicas, enseñanzas de parte de él. Y entonces podríamos decir que personajes como Luis Palau fueron personajes o son personajes fructíferos, que han dado fruto, que han dado buen fruto
y que por supuesto el fruto que han dado permanece en sus ministerios. Pero podríamos también aplicar ese fruto a la vida cotidiana, a la vida diaria, a las personas que se esfuerzan trabajando por establecer una familia, por construir una casa, por levantar una empresa. Bueno, cualquiera que sea el emprendimiento que tengamos, lo que queremos aprender por esta enseñanza es que Dios quiere que logremos, que avancemos, que crezcamos y que, por supuesto, al final tengamos la gran satisfacción de haber servido a Dios. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que se conjugan en esta relación? Porque lo que está diciendo Jesús aquí es que la relación nuestra en calidad de ramas va a tener que estar pegada a la vid verdadera, de donde viene la savia, de donde viene el sostenimiento de esta rama. Y luego, por supuesto, esta vid a la vez es cuidada, protegida, trabajada por alguien más con mucha experiencia, como un labrador, como un campesino, y en este caso la figura maravillosa del Padre. En la mayoría de árboles, bueno, no en todos, pues en la mayoría diría yo, los frutos están en las ramas, no están en el tronco, excepto algunos casos, como el cacao, por ejemplo. Pero lo curioso de la vid es que la vid es una vid que no puede sostenerse por sí sola. Es una especie de guía que necesita algo en que sostenerse, algo sobre qué estar para poder mantener su fruto y poder darlo de la mejor manera, ¿verdad? Entonces es una parra, realmente no es un árbol como tal, es una parra, entonces necesita realmente esto. Y en este caso, por eso estamos hablando de la relación. Si no existe ese vínculo, esa relación, no se puede llegar a ser lo satisfactorio que se está sugiriendo en esta palabra de Dios. En primer lugar, veamos que aquí hay algunas condicionantes que van a permitir o que nos van a enseñar que es estar relacionado con el Padre, con el Hijo. En primer lugar, dice aquí en el versículo número 3, dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La primera cosa que yo noto aquí es que, el primer requisito para estar en esta relación relación de secuencia con el Padre y el Hijo es primero estar libres de pecado. O sea, limpios por la palabra significa la libertad, la salvación, la no condenación, esa libertad maravillosa que fue alcanzada cuando usted y yo recibimos a Cristo como Salvador personal. Ustedes ya están limpios por la palabra. Ese es el primer requerimiento, pues. Yo creo que cuando usted y yo llegamos a Cristo, tuvimos una experiencia maravillosa de poder encontrarnos, pues, a nosotros mismos a través de encontrar a Jesucristo como Salvador personal y lograr la libertad del pecado, la libertad de la esclavitud y, ¿por qué no decirlo?, la libertad para poder producir ahora sí cosas buenas. En segundo lugar, dice la palabra que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ese versículo número 2 nos está sugiriendo entonces que nosotros somos llamados para ser, no solamente para tener libertad del pecado, sino también para ser productivos, para poder, decir no a la esterilidad, no al estancamiento, no a ser estériles, sino a ser productivos. Y como ya mencioné, que pueden ser varias áreas de las que estemos hablando, pero que siempre podamos ser productivos en el reino de Dios, en la palabra de Dios, en nuestro ministerio o nuestra vida cotidiana, que podamos ver que estamos avanzando, que estamos produciendo
para poder alcanzar pues nuestra satisfacción personal. Entonces, primero ser libres por la palabra y luego eso nos hace ser productivos. Yo creo que una de las cosas que como cristianos evangélicos logramos fue, al llegar al Señor, poder ser administradores, ser buenos administradores. De repente teníamos buenos sueldos, de repente trabajábamos mucho cuando éramos inconversos, pero de repente no manejábamos bien nuestros recursos. Y entonces al final, pues, eso en lugar de ser satisfacción era una frustración de cada uno. Pero hoy, en lo poco, comenzamos a administrar correctamente y vamos siendo productivos para la gloria del Señor. Pero la palabra sigue diciendo ahí, por ejemplo, en el verso número 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí ya va un paso más adelante. No solamente el hecho de ser libres por la palabra, de estar habilitados para trabajar y el hecho de producir, pero ahora dice que tenemos que producir con abundancia, que tenemos que aprender a multiplicar aquellas bendiciones en nuestras vidas, que no hay nada de malo en eso. Claro, alguna vez se ha malentendido el hecho de que la teología de la prosperidad centra todo su mover alrededor de esa prosperidad material únicamente, prosperidad económica, y entonces ahí pues se pierde la razón. ¿Por qué? Dios nos quiere ver bendecidos, como la misma Biblia dice, materialmente, que tengamos salud, pero principalmente como prospera nuestra vida espiritual o nuestra alma. O sea que hay una prosperidad, por supuesto, integral de la que la Biblia habla y que no es dañina. Por eso en la palabra encontramos hombres ricos que fueron agradables a Dios, personas, digamos, de buena posición económica que en ningún momento fueron desechados por Dios porque sirvieron y trabajaron y eran temerosos de Dios en sus vidas y en su acción, en su actividad laboral. En cuarto lugar, en el verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y mire qué interesante, por eso dijimos que había cierta secuencia. El hecho de llevar fruto, el hecho de llevar mucho fruto, pero el hecho de llevar buen fruto, o sea que ese fruto permanezca. Lo que Pablo le dice a los corintios, si ustedes construyen en hojarasca, en cosas que se pueden quemar, entonces no van a estar haciendo nada. Pero si ustedes construyen en piedras preciosas, en oro, en plata, entonces esa construcción o eso que ustedes están edificando va a permanecer. Esto lo sabemos perfectamente nosotros. Una buena construcción va a permanecer y va a resistir cualquier viento que pueda atacar. Pero, por el contrario, una construcción frágil va a ser una destrucción y una pérdida en realidad. Entonces, lo que nos está diciendo es que lo que hagamos debe ser bueno, debe ser permanente. En otras palabras, para ser un poquito más explícito, Dios quiere que tengamos excelencia en lo que hagamos. Cuando nos preocupamos por hacerlo excelente ante Dios y por supuesto ante los que nos rodean, entonces, mis hermanos, estamos teniendo una característica que Dios tiene. La palabra dice de Dios en el Génesis que todo lo que hizo Dios fue bueno, era bueno. Dios mismo se admiró de ver que esto era absolutamente bueno. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento dice la Biblia que todo lo que hacía Jesús era bueno. Entonces se espera que sus hijos que están relacionados, porque es cuestión de relación, es cuestión de relación. Si el Padre hace cosas excelentes, el Hijo hizo cosas excelentes, entonces estamos llamados nosotros como las ramas, como los pámpanos, a hacer también un trabajo excelente.
Veámoslo de otra manera. Si un labrador, si un campesino hace un trabajo excelente, porque para que cierta plantación pueda ser fructífera hay que hacer un trabajo previo, desde preparar la tierra, seleccionar la semilla, abonar, bueno, todo aquello que hay que hacer. Hasta ahora poner insecticidas desde el momento en que se siembra. Entonces, hay un cuidado que se hace bien. Luego de eso, naturalmente, va a nacer una planta, una vid, que va a estar buena, que va a estar saludable también. Y entonces las ramas también van a estar saludables y el fruto, ¿por qué no decirlo? Entonces, por eso hablamos de cuestión de relación. Si usted se relaciona con personas excelentes, va a lograr ser una persona excelente. Si usted se relaciona con personas mediocres que hacen las cosas a la mitad, que hacen las cosas a medias, que hacen las cosas de mala gana, pues sin duda alguna terminará usted de esta misma manera. Por eso hay que, como alguien dijo, juntémonos con águilas y no nos juntemos con gallinas. Entonces, hermanos, aquí el Señor nos llama en primer lugar que tenemos libertad ahora, estamos libres del pecado, que tenemos el derecho de la productividad, de ser productivos, pero que no solamente ser productivos, sino que producir con abundancia, multiplicar el recurso que Dios nos ha dado. Y por qué no decirlo, entonces, procuremos hacer las cosas con excelencia, con seriedad, con responsabilidad. El cristiano debería ser la persona más correcta que exista sobre la tierra, para que de esa manera pueda ser agradable al Señor. Y aquí viene una cosa más también que es importante en el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Me gusta esto porque también cuando usted es libre, cuando usted es productivo, cuando usted y yo somos personas que queremos alcanzar algo más todavía, cuando hacemos nuestra labor con excelencia, entonces sin duda alguna vamos a exaltar al Señor. A esa parte le llamo ya la exaltación. La exaltación es cuando Dios se agrada, se alegra, se contenta de saber lo que usted y yo estamos haciendo o lo que anhelamos hacer, pues. De repente no vamos a lograr la perfección, pero queremos hacerlo de la mejor manera. Y ahí va a estar la exaltación para el Señor. Dios se va a sentir muy contento, muy satisfecho de saber que anhelamos hacer las cosas mejor. Por eso Pablo dice, cuando ustedes hagan algo, cualquier cosa que hagan, no lo hagan como para los hombres, háganlo como para Dios. Y entonces de esa manera podemos estar seguros, hermanos y hermanas, de que nuestra vida pues será progresiva, alcanzará un grado de satisfacción. Y oramos por los hermanos que de repente están pasando un momento difícil, que tal vez sienten que a pesar de los años no han logrado avanzar mucho. Pero yo creo que el hecho de tener vida y poder infundir en nuestros hijos, nuestros nietos, esos principios para que de repente lo que nosotros sufrimos, ellos ya no los tengan que sufrir, porque les hemos dado, por lo menos una guía, le hemos dado una ruta para sus vidas, un modelo, un ejemplo de trabajar, de luchar y de hacer las cosas de la mejor manera. Entonces tenemos ahí por lo menos 5 aspectos que tienen que ver de esa relación de nosotros con Jesucristo y con el Padre, llamados a estar libres, a ser libres, llamados a ser productivos, llamados a ser multiplicadores, a alcanzar más todavía, y llamados a ser excelentes en el trabajo y por supuesto en todo ello traerle la gloria y la alabanza. En esto es glorificado mi Padre, aleluya, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como que esta era una marca, entonces, como una condicionante para ser llamado un discípulo, es alguien que está siendo productivo, que está haciendo algo que realmente glorifica, alegra el corazón del Padre. ¿Cuáles serán los resultados entonces de una relación con Dios, de una relación con Jesucristo, de estar, vinculados a esta vid verdadera? ¿Habrán algunos resultados? Bueno, por lo menos yo miro en el versículo número 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
En otras palabras, las personas que estamos relacionados con Dios, seríamos personas que disfrutamos del amor de Dios, que somos receptores del amor de Dios, pero como lo dice el versículo, que también somos reproductores del amor de Dios, que podamos compartir, hoy que está de moda esto de compartir datos, de compartir videos, de compartir noticias, hermanos, qué lindo sería que usted pueda ser alguien que comparta el amor de Dios, que pueda convidar, que pueda dar a otros el amor que está en usted como un fruto de la relación con Dios. Cualquier persona que tenga una relación con Dios va a tener ese primer elemento que se llama amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y es el distintivo, la característica, digamos, de alguien que pretenda o que pretendamos, puede decir, yo soy hijo de Dios, soy salvo, conozco a Dios. Pues lo mínimo que debería de haberse en nosotros es el amor de Dios, como dice Pablo, que fue derramado en nuestros corazones. En segundo lugar, el segundo resultado que yo veo aquí por la palabra en el verso número 11, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué hermoso es poder pensar en ese gozo cumplido. Muy pocas cosas logran su cumplimiento en esta tierra y muy pocas satisfacciones son a cabalidad. Pero cuando usted está relacionado con Dios, cuando está haciendo lo que Dios le ha dicho, cuando sigue esa secuencia de la bendición de Dios, entonces hay un gozo cumplido. Quizás en forma mínima o grande, pero al final entonces hay un sentido de satisfacción de la vida. Yo le digo a mis hijas que de repente uno comienza no muy bien en la vida, pero lo importante es seguir y terminar con la satisfacción de haber cumplido una tarea. Sin embargo, de repente hay personas que comenzaron bien y terminaron mal, pero eso siempre va a ser cuestión de relación. Nuestra relación con Dios transforma nuestra vida, hace que podamos ser, como ya dijimos, personas libres, personas productivas, personas que produzcan más todavía, personas que trabajen con excelencia y personas que glorifiquen a Dios. Eso va a traer unos resultados maravillosos, el amor de Dios en nuestra vida, el gozo cumplido, pero hay algo más. Dice aquí el verso 15, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que mi Padre me ha enseñado, yo os las he dado a conocer. Tercer resultado entonces de esa relación con Dios es que somos llamados a una posición nueva, a una nueva forma de relación. Ya no los llamaré siervos, los llamaré mis amigos, porque mis amigos saben, comparten, hay confianza, hay una intimidad. Hermanos, realmente es glorioso poder pertenecer a esta línea de producción que comienza con el Padre, el Hijo y nosotros. El Padre en calidad de labrador, el Hijo en calidad de vid y nosotros en calidad de ramas o de pámpanos que estamos aquí para dar frutos que exalten y glorifiquen el nombre del Señor. Y finalmente hay una cosa también aquí que es muy impresionante. En el versículo número 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, oiga esto, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y también esto lo dice en el versículo número 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Qué promesa más maravillosa. Hermanos, con esto creo que usted y yo hemos entendido el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos y hasta una próxima oportunidad, sea la voluntad del Señor. Y sigamos estos pasos y no se olvide, todo es cuestión de relación con Dios. Amén.